Espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia SE. Estamos ya de regreso y saludando a nuestros invitados, el señor economista Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República, y el economista Mauricio Pozo, ex ministro de Estado y ex candidato también a la vicepresidencia. A los dos les hemos pedido un poco ayudarnos a pensar. Se ha priorizado, dicen, la parte política, y la consulta va por la parte política, pero hoy podría ser el día en que el señor presidente Moreno anuncie algunas medidas económicas, dicen algunos, otros dicen una evaluación de la mesa servida. Va, creo que, a contarnos con qué le han servido la mesa y qué podemos usar de eso. Así es que, en principio, les diría, ¿qué esperan de que anuncie hoy el presidente Moreno? Bienvenido, economista Dajic, buenos días. Buenos días, muchas gracias, y compartir con un directo amigo como Mauricio, que además es de los que sí saben, porque hay tantos que han hablado sin saber últimamente en este país que da pena. Bueno, es difícil en la situación actual, Francisco, es muy difícil que el presidente se centre en lo económico. Yo he usado un ejemplo y lo usé el otro día en una entrevista en el canal del Estado, que ya me invitaron por primera vez, lo cual indica que hay nuevos vientos. No sé si te hayan invitado. Ya me invitaron. También, que no te habían invitado antes tampoco. Bastantes años. Ok, a mí me invitaron creo que una vez hace 5 años, no les gustó lo que dije y no me volvieron a invitar. Pero bueno, les decía que cuando a un piloto se le enciende una luz roja porque hay un incendio en una turbina y hay una explosión, es muy fácil apagar el incendio. Uno levanta una ventanita, aplasta un botón y el extinguidor extingue el fuego y apaga el motor. Intuitivamente la pregunta es, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un piloto cuando se produce el incendio? Y la respuesta intuitiva de todo el mundo es, no, pues apáguelo. Y realmente uno se queda en el simulador si uno hace eso, porque lo que el instructor quiere ver es que uno tiene primero controlado el avión, que el avión no se está yendo de picada, no se ha invertido. Una vez que uno está seguro de eso, apague el incendio. Y el presidente tiene un incendio en la economía, pero tiene que controlar su nave primero, y creo que está tratando a través de esta consulta lograr una gobernabilidad básica, una gobernabilidad que le permita entonces enfrentar este gran reto. Entonces, ¿qué creo que podríamos esperar? Y un poco lo hablábamos con Mauricio antes del programa, mientras dialogábamos, para que no crean que esto es una idea que yo me estoy robando, porque él también la pensaba. Y es que ya el presidente dé unos lineamientos y tiene estos meses hasta que la consulta se haga para trabajar y ya empezar a trabajar sobre los lineamientos. Por ejemplo, un lineamiento es: hay que cambiar este modelo económico. Pues. O sea, él puede decir en lo político, a lo mejor quiero volver al espíritu de Montecristi, porque la Constitución de Montecristi me da miedo, el espíritu de Montecristi. Pero no puede decir quiero volver al espíritu de la economía colectivista. Pero eso significaría, economista, perdón, de que si había un modelo económico en el país, porque muchos sostienen de que se hizo de todo un poco, incluso se llegó a hacer cosas neoliberales, ¿no? Y uno dice, ¿y qué será eso? Mire, Francisco, uno de los grandes errores que comete este país es creer ese cuento de la larga noche neoliberal. No ha habido en el Ecuador un periodo sostenido de una economía libre, que es lo único que desarrolla un país. Porque usted, dígame, de los países con el más alto índice de desarrollo humano, que es la variable que uno tiene que considerar, como Noruega, Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong, son países con asfixia, son países con inseguridad jurídica, son países con controles,
obsesivos o son países con libertad económica. Y aquí no hemos tenido nunca, aquí esta gran habilidad de los detractores de la libertad económica es haber hecho creer una gran mentira de que el país ha tenido una larga noche neoliberal. Nunca ha existido un largo periodo de economía libre. ¿Y con esto hacia dónde debería entonces caminar el presidente? El presidente debería hacer entender al país que solamente un cambio de modelo, una economía que se abra al mundo, una economía que no esté sobreregulada y sobrecontrolada, donde el empresario no tenga la asfixia de llenar 1000 formularios al día, donde las tasas no se fijen por razones políticas, las tasas de interés, donde haya un mercado que resuelve mejor las cosas que la burocracia, con la correcta supervisión del Estado, es lo único que puede dar un desarrollo para resolver la pobreza. La pobreza no se resuelve de otra manera. Economista Pozo, bienvenido, buenos días. Usted hizo hace unos días, un mes tal vez, una propuesta, dijo, a ver, esta es mi propuesta y yo la planteé en campaña y le quiero decir al presidente Moreno, estas son algunas ideas sobre las que yo hubiese trabajado. De eso han salido algunas en el famoso consejo consultivo, pero ya los que ganaron desde la Asamblea están diciendo, pero eso no era el plan con el que ganamos las elecciones. ¿Cómo dividir esto de lo político y lo económico y recoger algo de sus propuestas en estos meses que le da el señor economista Dajik, políticamente hablando? Bienvenido nuevamente, gracias, buenos Francisco, días. por la invitación, un gusto compartir la mesa con Alberto. Le devuelvo el cumplido, un gusto estar con un profesional sólido técnicamente en lo económico y en lo político. Creo que es importante indicar que lo que yo anuncié cuando se terminó la campaña electoral en la primera vuelta fue una propuesta de lo que creo que debería contener un programa económico y lo que debería hacerse. Y más allá de que hagan caso o no hagan caso a lo que se envió, yo más bien preguntaría lo que el país requiere para que pueda enrumbar a la economía en una ruta de solidez y de solvencia hacia adelante. Se han dado mensajes, a mi criterio, importantes, mensajes válidos, mensajes, yo diría, favorables. Decir que va a sostener la dolarización, decir que la austeridad fiscal es importante, decir que el sector privado tiene un rol primordial, son mensajes que tras de sí traen mucha política económica, diría yo. Hay una gran cantidad de decisiones que tienen que adoptarse para que ese pronunciamiento pueda llegar a los objetivos o a las metas. ¿Y que no necesita pasar por la Asamblea, o sí? Unas sí, otras no, pero los mensajes, a mi criterio, son positivos. Las acciones que están detrás de esos mensajes o que deberían soportar esos mensajes todavía no se han adoptado, algunas sí, otras no, yo diría la mayoría todavía no, y es entendible en el sentido que el presidente Moreno entró en un país dividido internamente con una crisis económica, un problema político, un tema de corrupción, tenía muchos frentes que abordar y probablemente su estrategia fue fortalecerse en lo político y hay que reconocer que en estos casi 5 meses de administración ha avanzado, a mi criterio, bastante en lo político. Si usted ve lo que ha pasado, el grupo de Alianza País, donde la gran mayoría está con el presidente Moreno, que tiene una posición muy distinta a la posición del expresidente Correa. Yo soy de los que creo que ahí no hay acuerdo ni tongo, ¿Ah, sí? como se dice. Yo creo ¿Usted que, cree que si hay yo una, creo que es real una el confrontación? problema. Yo creo que es real el problema. Por otro lado, ha tenido una actitud donde solamente bajar la temperatura de la relación entre el sector privado y público ha ayudado a que ciertas decisiones se vayan dando. Algunos empresarios inclusive se han lanzado a entrar en proyectos que antes no lo hacían. Le quieren ayudar los empresarios, le quieren ayudar los sectores de oposición al gobierno anterior, le quieren apoyar al presidente Moreno. Los que estuvimos en otra tienda política le queremos apoyar. Quiere apoyarle los banqueros. Los medios de comunicación le han dado un espacio para que pueda empezar a avanzar y tiene 80% de popularidad. Eso en 5 meses
Creo que es un Sí, paso hay que importante. reconocer, Hay que ya. reconocer que es un paso importante. Y el tema económico, como digo, está un poco más rezagado, pero tampoco puede demorarse mucho. Yo Ya. creo que hay como sí anunciar, como conversamos con Alberto, algunos lineamientos de metas que quiere alcanzar, de políticas sobre, por ejemplo, las relaciones internacionales. Yo le veo a mi criterio particular muy difícil que el país pueda consolidar el problema, resolver el problema y consolidar la sostenibilidad sin un respaldo internacional. Le veo muy difícil que lo pueda hacer. El gobierno va a tener que buscar un acuerdo externo y que no se piense que es el tipo de acuerdo que van a subir los precios de servicios públicos, Claro. sino un acuerdo que permita disponer de fondos más baratos y además que le dé una ruta de mayor credibilidad internacional para bajar el riesgo y que pueda inclusive conseguir fondos que le permitan reemplazar la deuda cara que tiene en este momento. Así que yo creería que por ahí va. Esperaría yo que este anuncio vaya en esa línea. Qué Yo bueno. más bien creería que se va a restringir, eso es más presunción mía, a lo que han avanzado en estas comisiones Ya. del Consejo Consultivo. Veamos qué dicen el tema impositivo, pero sí creo que eso debería empatar con las metas que quiere alcanzar, al menos durante el periodo de gobierno que le toca asumir. Economista Dajik, visto esto, tenemos una baja inflación. Algunos dicen, pero tampoco es muy bueno que baje tanto, porque la deflación suele ser peor que la inflación. Tiene una recuperación, nos ha hablado el Banco Central de que haya 2 o 3 trimestres consecutivos en recuperación y tiene una balanza de pagos positiva. Esta es una economía que ya con el hecho político comienza a cambiar. Oye, no creo que eso sea así. En primer lugar, cuando se hace T-4, se compara con el mismo trimestre, Ya. no 12 meses, sino el Pero trimestre. no nos va a decir mejor de T, pasémosle a C. No. Ya, T-4 que sería el trimestre con trimestre. Sí, Ya. obviamente como fue tan catastrófico el 2016, pues es lo mismo que usted me diga que una persona que estaba pues al borde de la muerte subió un poquito de peso. Bueno, sí, claro. Pero todavía, si usted va al supermercado, mire, estas son las cosas prácticas. Mire usted cuántos productos están con oferta. Usted le dan 1 litro de aceite con un aceitito chiquito al lado. Le dan un detergente. Pues yo sí voy a chequear esas cosas al supermercado para ver cómo está realmente la economía. Le venden un detergente y le regalan una esponjita. Un quitamanchas o una esponja. ya. ¿Ese? Y eso no lo capta el índice de inflación. Porque el índice de inflación le dice cuánto cuesta el producto principal, Ya. que es el detergente. Pero si usted está comprando más cosas con menos dinero, eso es deflación. Y una deflación no es sintomática de una economía en crecimiento, pues. Una deflación es sintomática de una economía recesiva. Entonces las cifras uno las tiene que contrastar también con la realidad. Y esa balanza de pagos positiva es fundamentalmente deuda. Es más deuda, se ha tomado más deuda. Y claro, si usted toma más deuda, 600. es lo mismo que si usted está en una crisis, va al banco, pide dinero, tiene plata en caja, porque el banco le ha dado dinero, va a su familia y le dice, mire, estamos mejor, porque ahora en la chequera tengo plata. Pero bueno, la plata viene de un préstamo. No es que tiene un endeudarse costo. sea necesariamente malo, ¿verdad? Como se ha endeudado el país, sí, es malo. Ya. Pero inclusive, y lo hemos dicho en varios foros con Mauricio, para salir adelante el Ecuador va a tener que endeudarse más. Claro que si no, no puede. Si no, no puede, pero va a tener que endeudarse para cambiar el modelo, no para profundizar este modelo. Entonces, lo que decía Mauricio de unos grandes objetivos que se puedan plantear y que se llame, el presidente ha dialogado en lo político Con todo. con todos los sectores, que dialoguen en lo económico. Todos los sectores quieren apoyar. Efectivamente, el Ecuador está por encima de las banderas políticas. Entonces, recoger las opiniones. Hay programas ya planteados al Ecuador. Lo ha planteado la campaña de Mauricio, la campaña de
y de Cintia Viteri, la campaña de Guillermo Lasso, lo hemos planteado economistas independientes. Bueno, recoger todo eso y tratar de hacer ya un plan concreto, porque el Ecuador no va a salir de esto con 3 aspirinas. Va a tener que ser un programa realmente completo donde se privilegie que el costo del ajuste no recaiga sobre los más pobres, sino sobre los que más pueden aportar, y que el gobierno haga el ajuste que tiene que hacer. Si es que no está planteando eso, porque el 80% que nos recuerda Mauricio Pozo de popularidad, más de estabilidad que ha tenido para ir justamente sumando para llegar a ese 80%. Ustedes que han tomado medidas en este país saben que eso no es popular, pues. Y claro, Mauricio dice, no es que le están pidiendo que suba la electricidad ni que suba los combustibles, pero ¿cómo más se puede hacer? Renegociar la deuda, y para eso necesita un programa, y ese programa, cuando los ecuatorianos recuerdan programa económico, es un alto costo de la vida. No, es al revés. Un programa lo que hace es reactivar la economía cuando está bien hecho. Y reactivar la economía es atacar la pobreza, porque no hay mejor forma de atacar la pobreza que preservar el empleo. ¿Y ahora se está preservando? No. Hay mucha gente que ha caído en el desempleo. Entonces no hay que tener miedo a afrontar las cosas. El presidente tiene un espacio para dialogar, buscar lo que más le convenga al Ecuador y, acabada su consulta, empezar a ejecutarlo. Resuelve su problema político, enfrenta el problema económico. Lo que no podemos hacer es que el presidente hoy nos diga: he recibido una mesa que no estaba servida, la deuda no es lo que se decía, cosa pues que quienes estamos aquí lo habíamos repetido 100 veces, ¿verdad? Por lo tanto, no es ninguna novedad. No puede decirnos, bueno, no vamos a hacer nada, ¿no? El presidente tiene que decir: aquí vamos a tener que dar un gran sacudón en lo económico y cambiar este modelo. Para recordar lo que dice el economista Dajic, esto dijo el presidente Moreno. Ustedes entenderán que desde que nos dejaron la mesa servida necesitamos recursos. No se rían cuando digo la mesa servida, ya parece broma hoy. La mesa servida de deuda, pues, sí, de manera irresponsable. Casi 10.000 millones de dólares al año, o sea, lo que cuesta la educación, la salud y seguridad, los 3 principales rubros en los cuales invierte el Estado, los 3, salud, seguridad y educación, los 3 sumados dan esa cifra, para que vean la mesa servida que nos dejaron. Economista Pozo, esos 10.500 millones de dólares que puede costar la deuda de la mesa servida que nos recuerda el presidente y el economista Dajic, y usted dijo, ¿no? Salud, educación y seguridad juntos, tenemos que pagar este año 10.000. ¿Cómo se puede bajar eso? Solo sincerando la deuda. ¿Habrá cómo vigilar si esa deuda y para qué sirvió? ¿Se puede o no? Hay un tema importante, Francisco, que hay que hacer, que es transparentar toda la información. Ya. Si el Ecuador, por ejemplo, y el gobierno busca un acuerdo internacional, lo primero que le van a pedir es que transparente las cifras. Recuerde que ya hay pronunciamientos de afuera de que había oscuridad en las cifras fiscales, por ejemplo, y le van a pedir que transparente los convenios de deuda que ha suscrito el Ecuador. Por ahí, entre paréntesis, me enteré que ha habido una cláusula de confidencialidad en los contratos petroleros de ventas anticipadas, lo cual me parece inaudito. Yo no soy abogado, pero si es contrato público no hay cláusulas de confidencialidad. Eso para el sector privado rige, no para... ¿Podrá romper esas cláusulas? ¿Cuándo en la historia del Ecuador? Eso, ¿cuándo? Me parece impresentable realmente. Sí. Pero le van a pedir transparencia en eso, transparencia en las cifras, tiene que darle transparencia a las cuentas activas y pasivas del balance del Banco Central, a los créditos del Banco Central al gobierno, todo eso van a tener que transparentar. Y dicho eso, lo que va a provocar un buen programa es que el riesgo del país se reduzca, y el momento en que se reduzca el riesgo va a tener espacio el gobierno, a través de una comisión que ojalá lo haga, de plantear a la comunidad internacional en los segmentos que corresponda, porque no toda la deuda es la misma, hay que hacer tratamiento por segmento, una reestructuración en lo que sea, un reperfilamiento que se llame en otro caso, una renegociación en otro caso,
para poder abaratar en definitiva el servicio de la deuda, porque ya nos está golpeando, porque el capital de la deuda se puede renovar con otro capital, pero los intereses ya nos está golpeando. Son altos. Claro, son más de 2.000 millones al año solo en intereses, que nos empieza a afectar, y eso sí es un problema, porque no solamente es un tema de financiero, sino es un problema de caja, y eso obviamente tiene implicaciones hacia adelante. Y además, porque se registra ya varios años en el Ecuador lo que se llama un déficit primario. El déficit primario, que es un déficit fiscal excluyendo el pago de intereses. Ya. Eso, cuando es igual o menor a los intereses, significa que usted se está endeudando para pagar deudas anteriores. Y en este caso no solamente que es menor, sino que es negativo. Ya. Entonces, usted se está endeudando para pagar deudas anteriores, para pagar otras cosas, y lo peor es que se endeude en peores condiciones que las anteriores, porque eso también es un principio. Si yo voy a pagar deuda anterior con nueva deuda, inclusive la ley así lo establecía, la nueva deuda debe estar en mejores condiciones que la deuda previa. Pero cuando le hacen el promedio, dicen, oiga, el promedio, el exministro Rivera decía, el promedio de la deuda ecuatoriana es de 5.5. Primero no saben hacer los promedios, Francisco, porque ni siquiera hacen un promedio ponderado, sino un promedio simple, lo cual tampoco es lo correcto. Dividen. Claro, hay que ver por los segmentos de deuda. El peso de la deuda con la China en el total es el mayor pedazo y es la deuda más cara. Además, hay costos de endeudamiento que no están puestos en la tasa. Yo no sé cuál sea el argumento de contingencia. Es confidencial. Ya, pero es bastante más allá que el 3 o el 4 o el 5%. ¿Ah, sí? O sea, entonces, que eso podría pasar de 9,7 solamente, a 12. Fíjese, Francisco, solamente en la deuda con los inversionistas que compraron papeles, bonos, son 9.250 millones de dólares más o menos lo que se ha endeudado el país por emisión de bonos del mercado internacional. El promedio del costo para el Ecuador es más o menos 9.3%. Así que no es la tasa que mencionaba el exministro. Además, y ahora por lo que no ha ponderado, que tampoco es lo correcto hacer. Entonces, en la práctica, si la pregunta es ¿cómo yo voy a replantear el tema de la deuda? Tengo que bajar el riesgo, y ese riesgo se baja con un buen programa a través de un apoyo internacional. Si esto no se da, es mucho más complicado replantear la estructura de la deuda. Y para ver que esto de la confidencialidad, el expresidente Correa decía esto, él en cambio ve un tema judicial en esto. ¿Piensa que van a venir por usted a través de este camino de la corrupción? Ya me pusieron una demanda por aprobar en el 2010, con la ley vigente en ese entonces, pues se cambió en el 2012, una preventa petrolera a China, y en 2016 fue a Petrotailandia, y de acuerdo a estos señores ha perjudicado al país ni sé cuántos miles de millones de dólares, unas tonterías que siempre lanzan, pero lo chistoso es que soy culpable hasta por las ventas posteriores, la venta del 2016. Bueno, estas son los temas que son confidenciales, pero el expresidente Correa dice, oigan, primero eso no es deuda. No, entonces, ¿cómo definimos eso? Y cómo si no es deuda, ¿por qué paga intereses? ¿Paga o no paga intereses la preventa petrolera? Paga intereses. Entonces, si no es deuda y pago intereses, soy un absoluto idiota, pues. ¿Cómo puedo pagar intereses en algo que no es deuda? ¿Paga o no paga intereses? Paga. Y paga unos intereses carísimos. Porque, Francisco, ¿qué es una facilidad petrolera? Una facilidad petrolera es una operación en la cual yo voy y le digo al mercado internacional, aquí tengo cash, porque una preventa petrolera se sustenta en anticiparme un dinero que voy a recibirlo con el 100%, 99.99, nada en el mundo es 100%. Pero lo más seguro que puede haber, me van a pagar este petróleo, anticípenme esa plata. Es como que usted vaya a un banco, Francisco, por ejemplo, vaya al Banco de Guayaquil y tiene usted un certificado de depósito en el banco. Dice, mira, aquí tengo este certificado de depósito. Contra este certificado, dame el 20% de lo que tengo ahorrado, digamos. De lo que tengo aquí. El banco no le puede cobrar 10%, pues. Le cobrará un 1%. No puede cobrarle más, porque es un back to back. Así se llama.
Entonces, cuando en el petróleo nos han cobrado 6, 7%, es una barbaridad, porque eso se puede endeudar el Ecuador al 1 o al 2. Y si uno suma esos 5 puntos de diferencia sobre el monto de las operaciones petroleras, por algo son reservadas, por algo, suma el monto que se ha pagado de intereses, es verdaderamente desquiciante, porque no se pudo haber pagado más del 1 o el 2. Hoy, si el Ecuador hace una facilidad petrolera, la puede conseguir al 1 o al 2. ¿Qué habrá atrás de eso? No lo sé. Yo no acuso a nadie, digo solamente que es una barbaridad, porque usted no puede una facilidad petrolera hacerla a ese costo. Ahora, la puede hacer al 5 cuando el interés en el mundo está al 5, pero no cuando Japón se endeuda a tasa negativa y cuando Alemania y Suiza se endeudan a tasa negativa. Cobran por tener el dinero. Así es. Economista Dajic, visto eso, usted tiene una cifra, yo recuerdo que el economista Pozo hablaba sobre los 50.000 millones de dólares. ¿Han logrado los economistas ya tener una cifra de la real deuda y cómo salir de ella? Porque antes era un escándalo los 2.500, 4.600, 7.000 millones de dólares que había que renegociar. Si usted incluye los atrasos que tiene el presupuesto, lo que se le debe al IES, al ISFA, a las devoluciones del IVA, lo que las Petro deben a los operadores petroleros, si usted incluye todo, yo no creo que baje de 60.000. Como dijo Mauricio, hay que transparentar porque todavía no sabemos con exactitud, pero se habla de 63, que volvemos al tema, el 63% del PIB sería manejable si no fuese por el servicio, porque el servicio de la deuda en el Ecuador tiene 2 problemas. Uno, la tasa alta, que ya la dijo Mauricio, y otro, que si está a corto plazo, como está, el ministro de Finanzas es un bombero de alto nivel que se pasa viendo es cómo resuelve su problema de caja, no cómo hace política económica. ¿Por qué? Porque se le vencen unos CETES, tiene que ver de dónde saca la plata para los CETES. Se le vencen unos bonos, de dónde saca. Se le vencen bonos de los maestros, tiene que ver de dónde saca. Deuda externa. Entonces, el Ecuador tomó el año 2016, entre todas las formas en que puede endeudarse, alrededor de 16.000, 17.000 millones de deuda, que no indica que la deuda creció en eso, porque parte de eso es para pagar deuda anterior. Pero si yo tengo que más de la mitad de mi presupuesto tengo que financiarlo tomando deuda, es verdaderamente desquiciante. El país no puede salir así. Esa es la mesa servida de la cual habla el presidente, pues no, que no es tal. Economista Pozo, si es que eso, solo el año 2016, pero ustedes mismos han reconocido que vamos a necesitar más deuda. Claro que dicen hay que renegociar esta, pero y esa más deuda, algunos dicen que solo para terminar este año necesita 2.000 millones más. ¿Alguien nos prestará? ¿Nos prestarán qué? ¿Al 9%? ¿Al 11%? ¿Cómo visualiza usted eso? ¿Y qué debería hacer el presidente? Aquí hay que tener claro que una cosa es endeudarse sin un horizonte, sin un programa económico integral. Otra cosa es bajo un paraguas donde se entienda que esto lo que está es simplemente resolviendo un problema temporal de recursos, pero que después el peso de la deuda frente a lo que el país produce se va a ir reduciendo poco a poco. Es lo que se ha insistido cuando se ha dicho busquemos un programa, pero obviamente vamos a tener que resolver problemas inmediatos. ¿Cómo yo le pido al sector privado que invierte y que confíe en el gobierno si no le pago lo que le debo? Todavía hay atrasos con proveedores del Estado, con constructores, con petroleros. Sí. Eso hay que pagar. Y la mejor forma de recuperar confianza es cumpliendo con las obligaciones. Los estados tienen que honrar sus obligaciones. Entonces, ¿eso qué significa? Que el Ecuador va a tener que tener un programa que le permita, por un lado, ponerse al día en ciertas obligaciones. Para eso necesita el cash que estamos hablando. Yo creo que ese cash no creo que sea menor a unos 10.000 millones para poder cubrir esas obligaciones. Pero esto que suena mucho, en el tiempo eso se va a poder de alguna manera ir nivelando
si la economía entra en un proceso de estabilidad y de crecimiento. Yo personalmente creo que al Ecuador le esperan con un buen programa económico unos 4 años con un crecimiento moderado. Yo no veo espacio para crecimientos altos en este periodo. Moderado, ¿qué significa? 1,5%, 2%, no mucho más allá. Pero que no caiga, ¿no? Sí, pero eso ya sería revertir la tendencia, que eso ya es un paso importante. ¿Por qué razón? Porque hay que atender todo lo que se ha venido acumulando. Fíjese, la herencia es terrible. Si usted entra y aprieta de golpe, genera más recesión. Claro. Si entra y no se endeuda, sigue acumulando atrasos. O sea, es un problema, se vuelve perverso. Yo escribí un artículo sobre eso. Se vuelve perverso la herencia recibida porque no se puede administrar la forma. Si quiere bajar el déficit del 8% a 0 en un año, 5% de contracción de economía, no hay cómo hacer eso. Entonces hay que entrar a un programa gradual y eso lo que hace es que el proceso de recuperación también va más o menos en esa línea. Entonces, con un buen programa, obtener tasas de crecimiento positivas, sí, pero yo creo que va a ser un crecimiento modesto, pero si cambia la tendencia, yo creo que habremos avanzado de una manera importante. Solamente, Francisco, tenemos riesgo país más alto de América Latina, inversión extranjera en relación al PIB más baja de América Latina, un déficit fiscal de los más altos de la región, problema de atraso con todo tipo de acreedores, endeudamiento que ha crecido en 5 veces en los últimos años. O sea, tenemos una carga, una herencia absolutamente complicada de administrar. Y encima un país convulsionado en el político, con una división interna, porque también ese es otro de los temas que nos ha dejado, ha separado al país. Entonces todo esto ha hecho muy complicado la administración del proceso. Por eso yo creo que hay que hacer un poco de equilibrista entre lo político, lo económico y la forma de aplicación del correctivo. Economista Dajic, usted tiene, le veo con más positivismo al economista Pozo, que claro, el anhelo de salir es de todos, ¿no? Pero uno dice las cosas que está haciendo no necesariamente me llevan a pensar en eso. La presencia del grupo económico, del manejo del equipo económico es la misma. ¿Cómo resolver el tema de la deuda al Banco Central? ¿Se debe transparentar eso y cómo plantearla? Porque primero habrá que sanear que el Banco Central, o es lo macro, A ver, comencemos diciendo que este segundo feriado bancario es mucho más grave que el primero. Cuando regresé al Ecuador denuncié con toda claridad que estaban asaltando al Banco Central. En un conversatorio que tuvimos con el presidente de la República en televisión, Mauricio recordará que él se enfocó mucho en la parte fiscal, yo me enfoqué mucho en la parte monetaria, donde demostramos ya ahí las grandes debilidades que había en la política económica, y en ese momento dije que habían cambiado la legislación para llevarse la liquidez. Bueno, se han llevado 8.000 millones. Frente a 2.500 del feriado bancario, este feriado es mucho peor y hecho en contubernio entre el Ministerio Legislativo, el Frente Económico del Banco Central. Devolver esa liquidez es indispensable y no puede devolverse si no hay ese acuerdo del que hablaba Mauricio con los organismos internacionales para obtener 10, 12.000 millones de dólares que pueden venir al Ecuador para empezar ese proceso. Pero adicionalmente, luego de eso, tenemos que quitarle al Banco Central este monopolio de recibir los depósitos de la sociedad ecuatoriana, porque ha sido un extraordinario ratón para cuidar el queso. Y no podemos... Pero no será más que quitarle, no será devolverle la posibilidad de administrar mejor y no que tomen una decisión política, porque también asusta aquello de dejémosle sueltos, porque 9 grupos económicos se han consolidado en estos 10 años, economista Dajic. A ver, que todas las entidades como municipios y consejos provinciales, que el BIES, el IES puedan poner sus dineros en organismos internacionales de primer orden, ¿por qué no? Y que la banca pueda hacerlo también. Y estar conectados al mercado de capitales, que es de donde pueden venir recursos al Ecuador. El Banco Central ha sido un pésimo guardián, un pésimo custodio de los recursos que la sociedad ecuatoriana le entregó. Hay 10.000 millones de dólares de depósitos. ¿Cuánto hay de liquidez? 2.000.
8.000 de liquidez desaparecieron. Y desaparecieron intencionalmente, programadamente, para que el gobierno tomara recursos y le entregara a cambio pagarés del Banco del Pacífico, de la Corporación Financiera, bonos del Estado. ¿Usted puede importar con un bono del Estado? No. ¿Usted puede pagar cosas al exterior con un bono del Estado? No. ¿Cómo monetiza el Banco Central todo lo que le han entregado, está diciendo usted? El Banco Central ha permitido que le saquen cash y que le entreguen a cambio papeles que no pueden ser convertidos en cash. Eso en otra ocasión habría sido un juicio político, ¿no? Y la habría cárcel. sido un penal también, ¿sí? Porque se le llevaron la plata a la sociedad ecuatoriana. Y mientras esa liquidez se recupere, el país no puede crecer porque no hay divisas para importar. Economista Pozo, si no hay divisas para importar y tampoco tenemos la plata, ¿el plan pasa por los organismos multilaterales necesariamente o habrá algún país que diga, a ver, ese plan que ustedes me presentan yo les puedo financiar, aquí hay 10.000 millones de dólares, les cambio esa deuda del 9 para arriba por una de 6? ¿Habrá algo así? Una comisión de endeudamiento creo que es la instancia que puede ayudar a definir por dónde debe buscarse un arreglo del tema de la deuda. Y yo personalmente creo que son temas complementarios. Yo creo que se puede buscar apoyo en otras instancias, pero fundamentalmente cualquier otra instancia que quiera darle apoyo al Ecuador va a buscar ver cuál es el programa que tiene el Ecuador para salir. Y ese programa necesariamente se puede apuntalar o se debe apuntalar en alguien externo que le diga el programa ecuatoriano es viable, tiene sustento, se pueden alcanzar las metas. Y esas instancias son las instituciones multilaterales. Entonces yo veo que son temas complementarios, pero no le veo que el uno vaya antes que el otro. Yo diría que es una instancia previa a eso. Y algo que me parece importante conversar es que con un buen programa económico, Francisco, hasta se podría buscar que los bonos que le entregó el Estado al Banco Central puedan ser canjeados, con bonos liquidables en el mercado internacional. Que no porque lo vayan a hacer el día de mañana, sino por dar esa sensación de que sí existe un respaldo ahí por si mañana hay un problema. Hablemos claro, si mañana hay un problema bancario, ¿de dónde entra el Banco Central a dar una mano para evitar un problema mayor? Entonces, no es un tema que hay como dejarle como que aquí no ha pasado nada. Hay que armar una estrategia gradual en el tiempo, yo diría creciente. ¿Y la banca tal vez estará dispuesta a eso? Pero depende de cómo estén las cosas. O sea, un buen programa siempre uno podría buscar, ok, señores, yo puedo canjear estos bonos por estos otros, pero estos bonos se podrían liquidar en el mercado internacional bajo estas condiciones, en estos plazos. Pero todo eso es imposible sin un programa. Entonces hay que pensar en eso justamente para dar esa confianza nacional e internacional. La economía es básicamente confianza. Si no hay confianza, no funciona ni aquí ni afuera. Y creo que eso es lo que hay que construir. Economista Dajic, estaba recordando, ¿alguna vez ha habido alguna inversión grande en el Ecuador que no sea, qué sé yo, el OCP, el propio, todo el tema petrolero? Porque a veces dicen, no viene la inversión porque no se genera. Nunca hemos tenido entonces condiciones, porque inversiones así grandes no las hemos tenido. A ver, durante estos últimos 10 años, el Ecuador ha sido el país de Latinoamérica con la menor inversión extranjera directa en relación al PIB. Y si uno examina el índice de libertad económica, que mide seguridad jurídica, honestidad, transparencia, aspectos regulatorios, apertura de mercados, etcétera, la caída en ese índice del Ecuador es dramática. El Ecuador está en un grupo de países que se llaman represivos, junto a Cuba, junto a Venezuela, junto a Zimbabue, junto a Haití. Entonces, ¿cómo va a venir la inversión extranjera? Cuando, por ejemplo, sabemos ahora que había una orden de que el Estado no podía perder un juicio, que las cortes se manejan directamente desde el Ejecutivo, o se manejaban. Entonces, mientras eso no exista, no va a haber inversión. Y la inversión es fundamental. Y aquí quiero retomar esa palabra confianza. Usted va donde un médico que le enseña en internet toda la técnica de una operación. Y si usted no tiene confianza con ese médico, ¿se opera? No. Usted tiene que tener confianza.
Y mientras el Ecuador no genere confianza, que Así no es nos lo que indiquen. no ha hecho nada por generarla, no. Ha hecho todo por destruirla. Criticar al mercado de capitales, hablar contra un supuesto imperio, maldecir a la banca internacional, hablar de que la banca es corrupta, todo aquello que tiene que ver con la posibilidad, denunciar contratos unilateralmente, que después han terminado en arbitrajes que los hemos tenido que pagar, y que si uno añade los contingentes de esos arbitrajes, la deuda externa sube todavía más. ¿Ok? No es que no se ha hecho nada por generar confianza, se ha hecho todo por destruirla. Entonces, aquí hay un viraje esencial para recuperar al país también. La consulta popular planteada por el presidente, ¿le dará algún camino, no solo político, sino económico, por el tratamiento de lo petrolero y lo minero ahí, o no? Yo sí creo que la consulta está orientada fundamentalmente a aspectos políticos. Ya después veremos. ¿Y usted ya tiene la decisión de votar o hay alguna pregunta que yo creo que la gran mayoría de ecuatorianos queremos gobernabilidad y queremos que un esquema político desastroso, tiránico, sea desmontado. Si queremos que continúe ese sistema, votemos no. Si queremos que ese sistema cambie, y todos queremos un cambio, votemos sí. Sin ver los anexos. Así los anexos ya los veremos. Así ya. Pero creo que los conceptos son claros. Economista Pozo, además de eso, yo decía lo de la inversión, ¿vendrá después de esta consulta el presidente consolidado políticamente? Y también cuéntenos, usted decidió también ya votar, está en la mayoría. No, sin duda voy a apoyar la consulta. Yo creo que no hay mucha discusión en el tema. Pero lo que sí creo es que un mejor ambiente político sin duda va a ayudar a la inversión. Parte de las preocupaciones de cualquier inversionista, inclusive de aquí, es que un ambiente político como este es complicado tomar una decisión de inversión, sobre todo a largo plazo. Entonces, de tranquilizar esto las aguas, de definir ciertas cosas, de desmantelar una serie de problemas que nos han venido acumulando a lo largo de los años en el ámbito político, sin duda puede ayudar a que el tema de la inversión se recupere y la economía de igual manera. Así que yo creo que eso sí tiene su implicación económica posterior, pero la tiene. Yo quiero agradecer al señor economista Alberto Dajic y al economista Mauricio Pozo, y ya les invitaremos también para ver qué plantea el presidente hoy y cuáles son las reacciones de los sectores económicos y del análisis. Por ahora, muchísimas gracias por acompañarnos a ustedes y nos estamos encontrando el día de mañana. Descarga la aplicación Exa Ecuador. Disponible para dispositivos Apple y Android. Mira nuestros programas en vivo O cuando tengas tiempo. Participa en concursos exclusivos.